Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, habían algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo glorificará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Por eso, Padre, glorifica a tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. El Evangelio de este quinto domingo de nuestra Cuaresma, tomado de este capítulo 12, los versículos del 20 al 33 del Evangelio según San Juan, nos presentan al Señor Jesús, que ya está iniciando su misterio de pasión. Algunos estudiosos de los Evangelios comparan este trozo de San Juan con aquello que aparece en los Evangelios sinópticos de la agonía de Jesús en el huerto de los Olivos, allá en Getsemaní. Ese episodio no lo narra el Evangelio de San Juan, solo aparece en los otros tres Evangelios, Lucas, Marcos y Mateo. Por eso algunos dicen que esta parte del Evangelio de hoy es como una versión juánica, versión de San Juan, de ese momento de angustia a la cual hace referencia la segunda lectura hoy del apóstol San Pablo, ¿verdad? Que habla directamente de ese momento en el cual dice: Cristo, cuando llegó a sus días de vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Está haciendo referencia el apóstol San Pablo
a la hora de la agonía del Señor en ese lugar, Monte de los Olivos, Huerto Getsemaní. Hoy San Juan nos da su versión de ese momento del Señor, pero lo hace de otra forma. Primero comienza diciéndonos que el Señor está en Jerusalén y muchos le quieren conocer. El Evangelio dice un grupo de griegos. Algunos comentan, pues no precisamente tanto como griegos, sino detrás de esa expresión griego está la representación del mundo pagano. Recordemos que estamos en la Pascua judía y llegaban gente de todos los pueblos, no solamente de Grecia, no solamente los griegos, llegaban de todos los pueblos circunvecinos. Era una fiesta que atraía a muchos a Jerusalén. Pues aquí también están presentes, se hacen presentes los del mundo pagano, los no judíos, que están interesados en ver al Señor. No verlo superficialmente, sino ese verbo ver se refiere a conocerlo íntimamente, interiormente. Están interesados en ver qué es lo que hay en este Jesús desde lo más profundo de su ser. Y esto no lo perdamos de vista, es importante porque el Señor se va a dejar ver realmente a todos, a paganos y judíos, y ya vamos a ver cómo lo hace el Señor al final del Evangelio. Entonces, recurren estos a la mediación, a la intercesión de dos apóstoles, Felipe y Andrés. Algunos también comentan, bueno, que estos tenían vínculos cercanos a los griegos, a los paganos. Algunos dicen ya los conocían y entonces pues dijeron, este es el canal para llegar a Jesús. Estos fueron donde Jesús le presentaron la noción, Señor, allá están aquellos que te quieren ver, te quieren conocer. ¿Y qué pasó? A lo mejor todos esperábamos que Jesús le dijera, ¿verdad?, a estos dos discípulos, traigan los que vengan, los quiero también, voy a platicar con ellos. Era lo acostumbrado, ¿no? Lo que hacía el Señor cuando lo buscaban, Él no se escondía, Él no se corría. Él siempre estaba dispuesto a todos, a acogerlos. Pero no olvidemos algo muy importante en este momento de la vida de Jesús. Ya el Señor aquí ya está comenzando, lo dije al inicio de la homilía, su misterio de pasión. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor ahora está enfocado totalmente en vivir lo que el Padre en su santa voluntad le ha venido pidiendo desde que vino a este mundo. En vivir la redención del género humano. ¿Y cómo? A través de su misterio de pasión, muerte y resurrección. Lo cual le impide al Señor ahora estar dispuesto pues para la gente. Si nosotros leemos los evangelios nos vamos a ir dando cuenta que el Señor cuando ya llega a Jerusalén ya cesa en predicar el evangelio, en predicar la palabra, ya no hace milagros. ¿Por qué? Porque eso ya lo ha venido haciendo durante 3 años en su vida apostólica. Ahora el Señor está interesado totalmente en atender los asuntos de su Padre. ¿Y cuál es el asunto que tiene que atender el Señor? Precisamente cumplir con lo más importante para lo que ha venido, para dar redención y vida eterna, como lo dijo el domingo pasado a Nicodemo. Y entonces ocupa una imagen muy hermosa para presentarnos este misterio de redención.
la imagen del granito de mostaza, del grano de trigo. ¿Qué dice él? Tiene que ser sembrado en la tierra, morir y dar fruto. Esta imagen Jesús se la aplica a sí mismo. Esta imagen representa su propia vida. Ciertamente el Señor será como ese granito, ese grano de trigo. Va a entregarse a la muerte, va a morir, pero su muerte no será estéril, su muerte será fructífera, su muerte no quedará en el olvido, su muerte dará el fruto de la vida. Y esto es lo que el Señor presenta con esta hermosa imagen de este grano de trigo que es sembrado. Hermanos, ciertamente el Señor aquí ya nos está predicando el misterio de su muerte, el misterio de su entrega por amor a todos nosotros, en ese misterio de su muerte de cruz. Ya el Señor aquí nos está introduciendo al misterio de su pasión y de su muerte. Sí, hermanos, el Señor va a morir, pero su muerte no es derrota, no es infecunda. Su muerte va a ser preludio de la gloria, de la victoria de Dios sobre el mal, de la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la misma muerte. Para el Señor, morir no es que dejemos de vivir naturalmente para este mundo. Para el Señor, morir es vivir. Morir es vivir. Pero se vive cuando se entrega la vida, por amor a todos, por amor al prójimo. Y esto tiene que ver con nosotros. El Señor lo dice, claro que sí. Porque todo aquel que ha creído en mí, como el domingo pasado se lo dijo a Nicodemo, todo el que cree en Él va a tener esta vida eterna, pero todo el que ha creído en Él, entonces se compromete a vivir esta vida de su Señor. Por eso, en el párrafo siguiente, después de ese ejemplo de esta semilla de trigo que es sembrada, Él va a decir a continuación, donde estén mis servidores, allí estaré yo con ellos. Y va a decir, aquel que pierda su vida por mí, la salvará. Aquel que conserve su vida, la perderá. Conservar la vida, ¿qué cosa es? Es huir de este compromiso con el Señor. Perder la vida, ¿qué cosa es? Es dar la vida como Cristo la dio. Dar la vida por todos, entregarnos por amor a los demás. Y este es el misterio grande de la Santa Cruz. La cruz no es ahora un perder la vida, un que te quitan la vida. Eso era antes de Jesús. Ahora la cruz es entregar la vida. Dar mi vida como ofrenda agradable al Padre y por el bien y la salvación de mis hermanos los hombres. Entonces ahí entendemos
el verdadero sentido de la cruz. La cruz no es venir a sufrir. La cruz no es aceptar los sufrimientos, los dolores, incluso hasta la misma muerte. No, la cruz es identificar mi vida con la de Jesucristo. Si Cristo la dio en ella, yo tengo que cargar con esa cruz si quiero ser su discípulo. ¿Qué significa eso? Significa que yo también debo de morir a mí mismo para poder afirmarme en la vida de mi hermano, en la vida de los demás. Ese es el verdadero sentido de la cruz. Hermanos, por eso estas palabras del Señor nos deben de mover a seguirlo y a servirle a Él. Él habla de mis servidores. Esos somos nosotros una vez que hemos creído en el Señor. Somos aquellos, sus discípulos, que ponemos nuestra vida a su servicio, a servirle a Él y al prójimo con amor y con entrega generosa. Y esto es lo que va a glorificar a nuestro Padre Celestial. Jesús aquí en este momento, lleno de angustia, en una lucha donde el demonio hace su última tentación. El primer domingo de la Cuaresma hablábamos de las tentaciones. Muchos estudiosos dicen, esta fue la última tentación. Cuando Jesús está luchando para que desde su libertad entregar su vida, ofrendarla al Padre por la salvación de todos nosotros. Y un momento que el Señor, esa angustia, ¿qué cosa es? Es esa angustia, esa luz es producida por la lucha interna de este hombre Dios, que al final dice hoy en el Evangelio, Padre, dale gloria a tu nombre. Dale gloria a tu nombre. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así como lo presentan los evangelios sinópticos. San Juan lo dice, dale gloria a tu nombre. Con esa frase, con esa expresión, Jesús se decide definitivamente a hacer lo que a Dios le agrada, a entregar su vida. Y en esa entrega le da la gloria al Padre. ¿Cuándo glorificamos a Dios, hermanos? Cuando nosotros nos entregamos, y hoy San Pablo dice en la segunda lectura, y obedecemos a Dios. Y obedecer a Dios, dice San Pablo, nos produce sufrimiento. Claro que sí, porque quien obedece a Dios se niega a sí mismo. Y negarse a sí mismo, pues nos produce molestia, nos produce hasta sufrimiento. Negarnos a nuestro egoísmo, negarnos a nuestros vicios, negarnos a nuestros protagonismos, negarnos a nuestra manera de pensar, de querer hacer las cosas por encima de los demás, negarnos a nuestros criterios, a nuestros gustos, a nuestros modos de ser. Claro, eso duele, pero esto tiene un fruto, la gloria de Dios. Glorifica al Señor negándote a ti mismo, obedeciendo su voluntad. Y verás que vas a darle al Señor el honor y la gloria, como hoy Jesús se lo está dando desde este Evangelio. ¿Y qué dirá el Padre de esto? ¿Qué obtiene de esto Jesús? Obtiene el beneplácito y la bendición del Padre. Porque el Padre desde el cielo va a decir, lo he glorificado y lo volveré a glorificar.
El Padre está hablando de esa gloria en la muerte de la cruz. Primero, lo volveré a glorificar. Está hablando de la gloria de la resurrección. Para Jesucristo, hermanos, la cruz y la muerte es el preludio de la gloria. La muerte de Cristo es una muerte gloriosa. Nunca olvidemos eso. Cristo muere, pero su muerte no es derrota, no es frustración, sino que su muerte es glorificación, es gloria para el Padre. Por eso, desde la cruz brotará esa gloria que después será reafirmada en la resurrección del Señor. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y ahí entonces se cumple la voluntad de Dios en su Hijo muy amado, en su Hijo Jesús. El príncipe de este mundo, dice el Señor, ha perdido. En ese momento es expulsado de sus propósitos de querer dañar esta salvación que Cristo, con su sí, con su obediencia al Padre, alcanza para todos nosotros los hombres. Por eso, solo desde Cristo vamos a expulsar las fuerzas del mal de nuestra vida. Solo desde este sí, Padre, te glorificaré, nosotros tendremos su fuerza para poder dejar atrás y sacar también al príncipe de este mundo, que es el demonio, de nuestras vidas. Echarlo fuera de nosotros, solamente desde el Señor Jesucristo. Y termina diciendo el Señor, entonces, cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. ¿No les recuerda esto el domingo pasado? El domingo pasado que le dijo a Nicodemo aquel texto de la serpiente de bronce, ¿verdad? Y cuando el Señor le dijo a Nicodemo, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre. Y hoy podemos completar eso que le dijo a Nicodemo el domingo pasado. Y cuando Él sea alzado en lo alto, atraerá a todos hacia Él. A todos, porque muere por todos. No solamente por el grupito de los discípulos, por todos. Y eso solamente lo iremos descubriendo en la medida que nosotros creamos en Él. Hermanos, pidamos al Señor, pues, que viene a dar su vida por nosotros, que nos dé a nosotros el don de ser atraídos por Él. Nos vamos acercando a la Semana Santa, y en la Semana Santa vamos a contemplar a Jesucristo crucificado, a Jesucristo que va a dar su vida en la cruz. Y cuando miremos nosotros a este Señor crucificado, que esa es la respuesta a la pregunta del inicio de este evangelio. Les recuerdo lo que les dije, ¿no? Aquellos griegos querían ver al Señor. ¿Dónde se va a dejar ver el Señor? En la cruz. Ahí es donde Él va a manifestar todo lo que es su ser, completo y total. Pues nosotros cuando miremos al Señor en esta Semana Santa, ojalá que nos sintamos atraídos por Él, atraídos por el Señor. Van a haber ciertamente en Semana Santa muchas cosas que nos pueden atraer, ¿no? Las vacaciones,
los paseos, la diversión, y ya sabemos los etcétera y los etcéteras que le podemos poner. Pero si tú crees en el Señor, si tú amas al Señor, el único que te va a traer por encima de todas esas atracciones es Él. Es Él. Ahí va a estar en Semana Santa el Señor crucificado, diciéndote, mira que esto hice por ti. Siéntete atraído por Él. Que te atrae, hermanos, su amor crucificado. Aquel que es el único que ha dado la vida por todos nosotros y que nos da el premio de la salvación. Nadie te va a salvar, ni el mundo, ni el pecado, ni el dinero, ni el poder, ni nada de lo que nosotros podemos sentir y vivir en este mundo. La salvación está ahí en la cruz del Señor. Que nos atraiga su amor, que nos atraiga su entrega por nosotros. Y que nuestra respuesta sea, Señor, aquí voy a estar acompañándote, viviendo contigo, viviendo esta Semana Santa con interioridad, con profundidad, no con superficialidad, porque podemos correr el riesgo también de venir a la iglesia y vivir una Semana Santa superficial, tal vez solamente de apariencia, tal vez para que me miren y no para ver al Señor, no para verlo en profundidad y vivirlo en profundidad. También sería bueno que nos cuestionemos cómo vivimos la Semana Santa. ¿La vivimos en profundidad? ¿La vivimos interiormente o solo exteriormente? ¿Y saben cómo nos vamos a dar cuenta? Por los frutos que tiene que producir la Semana Santa en nuestra vida. Frutos de conversión, frutos de entregarnos más a Él, frutos de cambiar en nuestra vida. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor en el Evangelio. Por eso los invito y me invito a mí mismo, como cristiano, como creyente. Vive profundamente este misterio de su pasión y muerte y resurrección en esta Semana Santa. Vivámoslo, buscando ver al Señor, no vernos a nosotros, no quedarnos en el exterior, en el colorido de una Semana Santa exterior, que puede ser que nos ayude a contemplar y ver esas hermosas imágenes del Señor crucificado, esas imágenes labradas maravillosamente por el artista humano, por el arte humano, que son más que un arte, son obras de fe. Pero no nos quedemos en el exterior, dejemos que el Señor entre en nuestra vida y que lo podamos ver a Él, que lo podamos contemplar a Él. Y esto es lo que nos va a llevar a vivir unidos permanentemente con su amor y con su salvación. Que Cristo pues sea glorificado en esta Semana Santa próxima y que todos nosotros le demos a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos